ustedes como Alianza Mexicana contra el Fracking, ¿cómo consideran esta situación, este posicionamiento que hacen, este cambio o este viraje en la política del gobierno de México? Pues de entrada nos parece una traición, Marta, porque desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se creó este compromiso precisamente por la demanda popular que había de diferentes pueblos originarios y comunidades rurales que iban a vivir los impactos del fracking y que exigieron cuando todavía era candidato Andrés Manuel López Obrador, le exigieron la prohibición de esta técnica. Y esto se convirtió en un compromiso primero con Andrés Manuel López Obrador y pues de toda la 4T. Es por eso que Claudia Sheinbaum lo retomó como parte de sus compromisos de campaña. Entonces, no cumplir con este compromiso, pues sin duda es una forma pues de traicionar al pueblo que votó por la presidenta. Alejandra, ¿fracking sustentable existe? No existe el fracking sustentable. En Estados Unidos se ha desarrollado esta técnica desde hace más de 20 años. En México también, desde 1996 se han perforado pozos de fracking. Es importante decir que en México el fracking se ha desarrollado tanto en yacimientos convencionales como en no convencionales. En este momento el gobierno se está enfocando en los yacimientos convencionales, quiere explotar estos yacimientos no convencionales porque en ellos hay principalmente gas fósil, el cual considera el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo considera central para la soberanía energética. Pero no existe fracking sustentable, el fracking no es limpio. En Estados Unidos, donde se ha desarrollado, existe un grupo de científicos que desde hace más de 15 años vienen documentando los impactos del fracking en Estados Unidos y periódicamente emiten una publicación donde recopilan la evidencia científica en este sentido. Su última publicación fue de 2023 y ahí reúnen más de 2.300 evidencias científicas de diferentes, o sea, de la salud, etcétera, ¿no? De clima, donde muestran que el fracking sigue siendo contaminante, sigue siendo dañino para la salud, sigue teniendo un importante impacto sobre el clima, de tal forma que no hay fracking sustentable. Por el contrario, la conclusión a la que llegan este grupo de científicos independientes en Estados Unidos es de que los riesgos y los daños para la salud pública y el clima van en aumento. No solo que es sustentable, sino que los impactos van en aumento, ¿no? Y para ello nada más comentar algo que ha sido central para una de las preocupaciones que tiene la presidenta y que es importante, que bueno que tenga esa preocupación, el tema del agua, porque el fracking consume muchísima agua. Hace 10 años que empezábamos a documentar el tema de fracking, 13 años, perdón, ya no 10, 13 años, sabíamos que se ocupaban entre 9 y 29 millones de litros de agua. Hoy en día los pozos de Estados Unidos están ocupando hasta 120 millones de litros de agua. Es decir, han cuadruplicado su consumo de agua. Y no es que no puedan usar agua tratada. Sí, se ha logrado usar agua tratada, la han tratado, pero esto es muy caro. Esto triplica el costo de lo que de por sí ya es muy caro con fracking, ¿no? Entonces, hasta ahora no hay evidencia científica que nos muestre que el fracking puede ser sustentable, que puede ser limpio. Eso no existe. Justamente hablando de esto, ahora sí que para ir por partes, nos preguntaban en el auditorio qué es el fracking. Pues es una técnica para extraer gas y petróleo atrapado en rocas profundas. Se hacen perforaciones verticales y horizontales inyectando agua, arena y químicos de alta presión para fracturar la roca y liberar hidrocarburos. Lo más impugnado al respecto con esta técnica es
el alto consumo de agua, como nos está diciendo Alejandra, los riesgos de contaminación y el cambio climático. Ustedes como Alianza Mexicana contra el Fracking, ¿cómo consideran esta situación, este posicionamiento que hacen, este cambio o este viraje en la política del gobierno de México? Pues de entrada nos parece una traición, Marta, porque desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se creó este compromiso precisamente por la demanda popular que había de diferentes pueblos originarios y comunidades rurales que iban a vivir los impactos del fracking y que exigieron cuando todavía era candidato Andrés Manuel López Obrador, le exigieron la prohibición de esta técnica. Y esto se convirtió en un compromiso primero con Andrés Manuel López Obrador y pues de toda la 4T. Es por eso que Claudia Sheinbaum lo retomó como parte de sus compromisos de campaña. Entonces, no cumplir con este compromiso, pues sin duda es una forma pues de traicionar al pueblo que votó por la presidenta. Por otra parte, entendemos que hay una presión muy fuerte en este momento en el tema de la energía que se está disputando, realmente estas guerras que estamos viviendo en este momento, ¿no? Pues son también la disputa por la energía, ¿no? La disputa global por la energía y sin duda los combustibles fósiles son parte de esta disputa en un contexto en que tenemos que cambiar, tiene que suceder una transición energética, porque al final del día, no solo en México, sino en el planeta entero, vivimos un declive de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son no renovables, es decir, se acaban y ya no podemos volver a tener más combustibles fósiles. Y en el mundo entero estamos viviendo esta situación de declive de combustibles fósiles. En México, desde el 2009, llegamos al punto más alto de producción de gas y desde entonces hacia acá vivimos un declive, ¿no? No hemos logrado alcanzar la misma producción que se tenía en 2009. Es por eso que empezamos a importar cada vez más gas de Estados Unidos, colocándonos en una situación, pues sí, de dependencia. Nos preocupa mucho que en este momento no se esté pensando más bien en salir de esta dependencia, en cortar las dependencias no a Estados Unidos, sino a los combustibles fósiles, porque al final del día eso se van a acabar. Y aunque pudiéramos sacar todo el gas fósil que existe en el subsuelo de México, no podríamos cubrir nuestra demanda. Además, lo que ha planteado la presidenta y la Secretaría de Energía es que nuestra demanda estaría creciendo. ¿Por qué estaría creciendo? Porque parte de los planes de este gobierno está sustentada en los polos del bienestar. ¿Pero qué son estos polos de bienestar? Estos polos de bienestar son, pues, estos lugares donde se pretende desarrollar la industria, principalmente maquiladora de exportación, y esta industria maquiladora de exportación, pues, requiere energía. Como bien lo ha señalado la presidenta, pues, en México, principalmente la energía eléctrica se genera con gas fósil. Y muchas de estas industrias requieren energía eléctrica, principalmente energía eléctrica, pero también requieren gas fósil, algunas de ellas directamente, ¿no? Entonces, hacia donde está pensado el consumo de este gas fósil que se quiere extraer es destinado a la industria, no para calentar nuestros alimentos, no para calentar el agua con la que nos bañamos, no para que podamos enchufar la computadora y recargar nuestros celulares. No. Eso está pensado principalmente para la industria. Es muy importante que lo tengamos en claro. ¿Y de qué industria estamos hablando? Pues estamos hablando principalmente de empresas transnacionales, de grandes corporaciones que quieren venir a nuestro país o que ya están instaladas en nuestro país desarrollando maquila principalmente para la exportación. Entonces,
Es importante que coloquemos la conversación de forma correcta y que preguntemos correctamente, ¿energía para qué? ¿Energía para quién? ¿Para qué queremos continuar extrayendo el gas fósil que está bajo tierra a un costo económico altísimo, a un costo ambiental, climático y con graves impactos a la salud e impactos sociales muy altos? Que muchos de ellos, muchos de estos costos, impactos ambientales y sociales, terminan siendo cubiertos por la población directamente afectada. Como lo acabamos de ver hace unos días, en marzo todavía, que teníamos este gran problema del derrame en el Golfo. Y sí, las autoridades reaccionaron, pero reaccionaron de forma tardía y sin reconocer realmente que fue Pemex el responsable de este derrame. Entonces, ya lo estamos viendo, en México no existe, desafortunadamente no existe una cultura de previsión de este tipo de desastre, no existe una regulación adecuada ni una vigilancia al cumplimiento de las normas ambientales. Justo eso, Alejandra. Nos preguntan si el fracking no es viable, ¿qué opciones tenemos para obtener gas? ¿De qué manera sí es sustentable y de qué manera podemos ofrecer una propuesta alternativa? Sí, pues bueno, de entrada es que sí existen alternativas, están las energías renovables. Ojo, aquí es importante señalar, las energías renovables también pueden tener impactos y pueden tener impactos a los territorios, impactos sociales, como ya lo hemos visto con los grandes parques eólicos en el Istmo, que han creado conflictos ambientales y sociales, y también algunos parques solares que también han provocado conflictos sociales. Entonces, es importante considerar que debemos de buscar cómo cubrir sobre todo las necesidades inmediatas de la población en términos de salud, de educación, de bienestar, es decir, que se cumpla con los derechos humanos de la población. Eso sería central para después pensar cómo hacemos para poder garantizar los otros derechos económicos y sociales, ¿no? Porque de repente esto se centra únicamente en una conversación de cubrir las necesidades de la industria, más no de cubrir las necesidades de la población. Entonces, están las alternativas de las energías renovables que tendrían que ser implementadas de forma que beneficien principalmente a la ciudadanía y que se abra también la posibilidad a la generación distribuida. En términos de generación distribuida, vamos atrasados porque la legislación aún sigue siendo insuficiente para garantizar que, por ejemplo, todos pudiéramos tener paneles solares en nuestra casa o otro tipo de energías, ¿no? No sé, pues desde la eólica, pero también existe la biomasa, vaya, hay múltiples alternativas que podríamos estar echando a andar y acelerar este proceso de transición energética de forma popular, con justicia climática y con justicia social y con la participación de todas y todos de forma que sea un proceso democrático, no únicamente pensando en la parte técnica, tecnológica, sino también pensando en el cambio social y estructural que implica una transición energética, ¿no? Al final del día hay que tener bien claro, o sea, tenemos no más de 300 años consumiendo combustibles fósiles. Muchísimos años antes, siglos antes, vivimos sin el consumo de combustibles fósiles y se desarrolló pues la civilización humana al final del día, ¿no? Es cierto, los combustibles fósiles nos permitieron un desarrollo mucho más veloz, pero también los impactos han sido mucho más severos, de tal forma que hoy vivimos una emergencia climática muy grave que está ocasionando pues graves situaciones en los ecosistemas, la pérdida de especies es muy grave, la que vivimos, y pues bueno, la situación hídrica la conocemos todos muy bien, entonces también tenemos que plantearnos que pues vivimos en un planeta finito
Así como los combustibles fósiles son no renovables, hay muchos otros elementos que también son no renovables, son finitos, algunos de ellos de estas materias críticas, estos materiales críticos, los minerales críticos que se ocupan para las renovables, también esos son finitos y lo debemos de tener en mente, de forma que consideremos que tenemos que hacer un cambio en dejar de ver el desarrollo como algo lineal al infinito, como una meta que va en incremento al infinito, y considerar que no, que el desarrollo lo tenemos que ver de otra forma, que tenemos que pensar de forma más cercana a la naturaleza, más en empatía con la naturaleza, porque al final del día somos dependientes totalmente de nuestros ecosistemas. No hay otra forma, no podemos sostenernos de otra forma, y si no tenemos a los ecosistemas en equilibrio, pues tampoco nosotros vamos a poder continuar desarrollándonos. Bien, y justamente tenemos este gráfico que hace la Alianza Mexicana contra el Fracking, donde dice, a ver, estos son los daños y bueno, hay que ver a quién va a beneficiar el fracking, para quién se está haciendo. Miren, en este gráfico dice, el fracking contamina el agua de forma irreversible. Retira grandes volúmenes del ciclo hidrológico local al quedarse atrapada en el subsuelo y pone en riesgo acuíferos y cuerpos de agua superficiales por fugas y derrames. Por cada pozo se utilizan de 9 a 29 millones de litros de agua, mezclados, como les dijimos, con arena y más de 750 químicos, muchos de ellos tóxicos. Esta mezcla se inyecta a alta presión para fracturar la roca y liberar los hidrocarburos. Este diseño excelente de Alex Ordaz de la Alianza Mexicana dice también entre el 20% y el 95% de líquido se queda en el subsuelo. Los químicos utilizados tóxicos son el benceno, el arsénico y el cadmio. Y en Estados Unidos en 2013 hubo 7,662 derrames y otros accidentes. ¿Cómo mediar esta situación sin comprometer la soberanía y sin atender a lo que piden estas presiones internacionales, Alejandra? ¿Cómo llegar a un equilibrio y a una propuesta que pues me parece complicado, pero que privilegie a la mayoría? Así es, sí, son decisiones complicadas, sin duda alguna, con un nivel de incertidumbre muy fuerte debido a los movimientos geopolíticos tan veloces que se han estado dando en los últimos meses, y que sin duda ninguna decisión es sencilla, menos una decisión que impacta a toda una nación, como las decisiones que se tienen que tomar desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero sí se tiene que pensar en la mayoría, y se tiene que pensar no solo en lo que va a resultar benéfico de forma inmediata, sino lo que va a impactar a las siguientes generaciones. En ese sentido, pues consideramos que sí es importante tomar medidas inmediatas para así garantizar una transición energética popular, democrática, justa, que nos permita el desarrollo humano que necesitamos, no el desarrollo económico ni el desarrollo industrial, que a veces es el que nos desvía, ¿no? No tendríamos que seguir solamente los principios del PIB. El PIB a veces es una forma de medir el desarrollo de forma tramposa, ¿no? Porque a veces el PIB solo te muestra cuánto ha crecido la industria, pero no cuánto ha crecido o cuánto ha disminuido la pobreza en un país, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que cambiar, ¿no? Y sin duda, pues en cuanto al tema de gas fósil, tendríamos que estar revirtiendo las decisiones que se han venido tomando por 30 años. Desde hace 30 años es que se empezó esta dinámica de consumir más gas fósil extraído en Estados Unidos, importado desde Estados Unidos, y que tendríamos que estar revirtiéndolo. Sin duda no es algo que va a suceder mañana, ¿no? Por supuesto que no, pero que la presidenta Sheinbaum tiene en sus manos la oportunidad de revertir
20 años, 30 años de políticas tecnocráticas, de políticas neoliberales que han puesto en el centro pues el desarrollo industrial, que han puesto en el centro la economía, el desarrollo de la economía de una élite al final del día, porque en México vivimos una desigualdad muy grande. En México tenemos a un par de súper ricos con una enorme cantidad, con un porcentaje importantísimo de la población en situaciones de pobreza. Entonces, eso se tiene que revertir. La conversación de energía no pasa nada más por las cuestiones técnicas, pasa también por para qué usamos la energía, para quién es la energía, y ahí se tendría que pensar en cómo facilitamos que la energía sea mejor distribuida, que todos tengamos acceso a esa energía de forma equitativa, es decir, que sea un derecho humano como otros derechos. En México la energía, la electricidad, la energía no son derechos humanos y tendríamos que colocarlo también en esa conversación, ¿no? Sin duda no es sencillo, sí se tiene que avanzar en revertir esta dependencia no solo a la importación de gas, sino por sí misma al uso de gas fósil y pensar en las otras alternativas y también pues en la disminución de la energía, ¿no? Desafortunadamente en este gobierno se ha apostado a industrializar a nuestro país, ¿no? Y no se está apostando como a pensar otras formas de lograr no solo el desarrollo económico, sino un desarrollo humano más equitativo y más empático con la naturaleza, más en el entendimiento de que somos interdependientes y dependientes de la naturaleza. Bien, pues es importante aclarar estos puntos y bueno, estaremos en comunicación constante porque pues ahora con este tema del comité que ha anunciado la presidenta, pues más allá de simular una decisión, creo que es necesario abrir el tema e impedir que esto suceda, más allá de que nos pinten bonito quiénes son los integrantes o las integrantes y el cambio de posición del gobierno al respecto de esta técnica. ¿Con qué cierras, Alejandra? Sí, justo qué bueno que retomas este tema del comité. Desde la Alianza hemos sacado un nuevo boletín de prensa el día de hoy, esta mañana, precisamente señalando algunas cosas que nos preocupan del comité de entrada. Nos preocupa que solamente sea un comité científico que esté sesgado, ¿no? Que no haya independencia en este comité, pero sobre todo nos preocupa mucho que este comité vaya a funcionar sin la voz de los pueblos y comunidades que podrían ser afectados. Nos parece muy importante que tendría que estar allí su palabra, ¿no? Su deliberación, y que eso pone a prueba al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para definir si este comité va a ser independiente, va a estar maniatado a presidencia, a una decisión que pareciera que ya está tomada, o si realmente se va a abrir a una deliberación seria, democrática, no solo científica, sino también humanista, y considerará todos los aspectos que implican el fracking, no solamente los aspectos técnicos, sino los que ya mencionábamos, los aspectos de seguridad social, de seguridad humana, y no solo garantizar la seguridad energética del país.